Buenas noches a todos y todas, disculpando la interrupción del último video, pero haciendo un pequeño resumen de esta unidad que empezamos en la anterior clase, que duró 30 minutos exactamente, y que efectivamente se trata del tema de la unificación y racionalización de lo político y de la forma como se fue expandiendo precisamente el espacio geopolítico. Aquí empezamos a hablar ya del nacimiento del derecho internacional, de la política internacional, de las relaciones internacionales. Y en efecto, ese proceso de expansión del espacio geopolítico nos permite observar fenómenos como ese proceso de unificación cultural, política en un Estado centralizado, con burocracia administrativa, es decir, con ejercicio de la soberanía, control de la violencia, una administración pública burocrática, con tributación, con unificación normativa, de pesos, de medidas, de lenguaje, de escritura, con un ejército profesional y que es producto de un proceso histórico en el que tienen que ver dos hechos fundamentales como es la domesticación del caballo, ¿no? Y su uso efectivamente para la expansión militar y la utilización del hierro, tanto para los excedentes de producción económica como para la utilización militar en el ejercicio de la violencia. Esto permitió la expansión geopolítica hacia a sistemas políticos interregionales que se van a concentrar en cuatro espacios geopolíticos: China, India, Persia y el Mediterráneo. Eh, Nosotros intentaremos hacer un resumen precisamente muy corto de lo que ya conocimos en el anterior video, ¿no? El pensamiento político de la China. Y eso obedece a que en efecto se da no solo un proceso de unificación de lo político que permite expandir el campo político a un sistema interregional, sino también al mismo tiempo que se da este proceso de unificación de lo político, donde se van configurando un orden sociocultural específico que los vamos a denominar como imperios. Al mismo tiempo que se da este fenómeno, también se da el fenómeno de racionalización de lo político y empieza a desarrollarse el pensamiento político, es decir, la política comienza a ser un concepto abstracto que ya tiene varios supuestos, ¿no? Como es conceptos que van a ser desarrollados tanto en la filosofía del derecho como en la filosofía política y que van a ser llevados precisamente durante la modernidad al estudio de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, que buscan la fundamentación, la justificación del poder político y del poder ejercido a través de las leyes, ¿no? Por eso, si queremos resumir la historia del pensamiento político clásico de la China, tendremos que referirnos a ese proceso histórico que en un inicio fue monárquico, pasó a una época de caos donde efectivamente esas épocas de crisis producen también pensamiento, desarrollo de escuelas filosóficas, el desarrollo de efectivamente el pensamiento político y la racionalización de lo político que va junto de la mano con la configuración del Estado imperial centralizado. Ahí es importante mencionar que durante esta época China va a vivir un auge del pensamiento político, principalmente con filósofos como Confucio, que va a determinar ideas como la de un sistema de gobierno a través de un rey virtuoso, la idea de una gran comunidad política, o las ideas de Mo Tzu a, eh, respecto a un gobernante con virtudes, ¿no? Como autocontrol, autorreflexión, al ejercicio de ese poder político en beneficio común, habiendo ciertos bienes constitutivos del bienestar humano que precisamente integran esa idea de cuidar esa cosa común, ¿no? O las ideas de Lao Tse respecto de la constante adaptación
del ser humano, del individuo a la naturaleza, ese constante fluir y adaptación en el fluir hacia un orden natural, ¿no? Las ideas de Mencio respecto de la legitimidad del gobernante, la idea de una sociedad utópica, y finalmente, ¿no? También el desarrollo del pensamiento oh, jurídico, de la racionalización sobre el legalismo que trajo filósofos como Zhang Yang, que en efecto desarrollan ideas como la idea de autoridad, la idea del realismo político a través del estratagema, la idea misma de un sistema legal a través de la ley, de la fa, y de esa idea también del sistema legal como un instrumento de dominación que requiere también estudio de juristas, aquellos que se dedican precisamente al estudio de la fagia, ¿no? Todo esto configuró precisamente un presente en China que constantemente tenemos que mencionar grandes éxitos en el crecimiento económico y es aquí donde nosotros nos quedamos comentando precisamente esa situación. Por eso les voy a compartir la pantalla. Y en efecto, no, como mencionamos, eh, la China, a través de todo este pensamiento oh, político, a través del desarrollo histórico, de esa identidad cultural, de esa continuidad cultural, ha permitido ahora posicionar a la China entre una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Una estrategia de adaptación al capitalismo a través del libre comercio, a través de la inversión pública, de la obra pública, obras emblemáticas como el puerto del Callao en el Perú, obras emblemáticas que implican inversión, grandes préstamos monetarios, la posición de la moneda del yuan como una moneda de comercio global. Esto es uno de los avances en la configuración de un nuevo orden multipolar, un nuevo orden tanto económico como político como jurídico, ¿no? Por eso se habla del presente de China como un neoconfucianismo, un neotaoísmo, ¿no? Que efectivamente promueve esos mismos valores éticos que habíamos hablado, valores como la benevolencia, como la idea de respeto, de paciencia, de justicia, ¿no? De inteligencia, ¿no? Por eso hay que destacar cómo, en efecto, el Partido Comunista Chino, ¿no es cierto?, tiene un sistema de gestión de la política donde hay esta idea también, ¿no? Del gobernante sabio, del gobernante benevolente, ¿no? Incluso toda esta filosofía que integra la filosofía histórica china, del pensamiento histórico y filosófico de la China, se resume en lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el pensamiento chino, el soft power, que a diferencia de otras formas de pensamiento político, no se basa no en el ejercicio de la fuerza, no a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde su presencia tanto económica, cultural, su hegemonía como potencia mundial, imperial, se basa en la presencia militar, ¿no? Al contrario de China, que es más que la presencia militar, la presencia económica, tiene solo una base internacional, una base extranjera, China en el mundo, ¿no? Eh, y esto trasladado al proceso político, al proceso práctico, a la aplicación de estas leyes de la constante movimiento, del constante mutación, esta idea del fluir, del taoísmo, de la constante adaptación, que se conoce incluso como el nombre de I Ching, ¿no? El cambio, ¿no? Y que está en este famoso libro, el libro de las mutaciones, ¿no? Que es un libro ancestral en la cultura china y que efectivamente demuestra esta práctica constante en la ética y en la conducta de, de la China actual, ¿no? Entonces, esto es importante destacar, continuando con la anterior clase, ¿no? Eh, en la cual destacamos ya esas características propias de,
de este proceso de unificación y de racionalización de lo político. Como pueden ver, actualmente la economía china está en auge, ¿no? Un resurgimiento de la China como un actor global, ¿no? Con la nueva ruta de la seda, lo cual ha significado, ¿no? La construcción de, de infraestructura a nivel global para conectar todas esas reglas de comercio, ¿no? Que han hecho que China pueda destacarse entre las economías que han crecido en los últimos 20 años de forma continua, ¿no? Todo esto es a partir de un giro que dio este líder chino, Deng Xiaoping, ¿no? Y que en la actualidad también ha significado, ¿no es cierto?, ese proceso de abrir a este país, a la China, ¿no? Hacia el capitalismo moderno, ¿no? Que efectivamente tiene esta idea de, de una política de tendencia socialista, ¿no? Una economía con tendencias socialistas, tendencias a garantizar, ¿no es cierto?, la reducción de la pobreza, a dotar de vivienda segura, a dotar de salud y educación gratuitas, ¿no? Que han permitido un desarrollo intelectual, tecnológico en la China, y también el desarrollo de la seguridad alimentaria, de, de esas seguridades, ¿no? Que han sido destacadas incluso por la ONU, quienes ya dan datos específicos y ciertos sobre el avance de la China, ¿no es cierto?, en cuanto al crecimiento y desarrollo humano, que ha sido tan importante en los objetivos del milenio, ¿no? También hay que destacar en esta tesis, la tesis 33, que como les he dicho, gira en torno a algo que podemos nosotros simplificar como un proceso de unificación de lo político, es decir, eh, la estructuración de un sistema interregional de concentralización política, con soberanía, control de la violencia, con una administración pública burocrática, con tributos, con pesos y medidas, con escritura, con un sistema de estratificación social vertical, ¿no? Todo eso que efectivamente hemos caracterizado en la anterior cultura también podemos encontrarlos en los procesos políticos de la India, ¿no? También una de las regiones más pobladas del planeta, ¿no? En su orden político, si nosotros hacemos una revisión muy rápida de la historia hindú, podemos encontrar un periodo védico, ¿no? Con la utilización ya de un lenguaje específico, uno de los primeros lenguajes codificados, representados, ¿no?, del planeta, que es el sánscrito védico, ¿no?, de lo cual nace toda una religión que es el brahmanismo, ¿no?, y que consta de cuatro libros llamados los Vedas, ¿no?, el Rig Veda, el Ramayana, el Mahabharata y el Upanishads, ¿no?, que son libros que al igual que la Biblia no constituyen la estructura del pensamiento religioso vinculado al brahmanismo, vinculado eh, a esta religión, ¿no?, de la India, y que también tiene posteriormente al periodo védico, ¿no?, y con una identidad cultural y una continuidad cultural eh, que podemos encontrar en la India, ¿no? Podemos identificar también un periodo búdico, ¿no?, donde hay la influencia de un líder religioso, ¿no?, que si bien no escribió nada, tenemos así, al igual que en el cristianismo, ¿no?, una referencia de otros discípulos, ¿no? En este caso estamos hablando de Siddhartha Gautama Buda, por eso se llama este periodo búdico, y que precisamente en este periodo, en este segundo periodo, podemos ver ese proceso de unificación de lo político nuevamente, ese proceso de centralización política, la centralización de, de la centralización del control de la violencia, la centralización del control de la información, eh, eh, una competencia política con líderes carismáticos, ¿no es cierto? Aquí
por ejemplo, nos vamos a concentrar en el Imperio Gupta principalmente y en proceso de unificación y racionalización de lo político llevado por Asoka, ¿no? Del cual, como hemos mencionado, tiene una identidad y continuidad cultural hasta efectivamente el siglo XIX, donde ya se disuelve el sistema imperial de la India, ¿no? Efectivamente, como les decimos, o sea, les mencionamos, hay un periodo védico que está vinculado al nacimiento de la religión brahmánica, ¿no? Ahí hay que destacar uno de los primeros sistemas legales, ¿no? Que nace de un conjunto de textos religiosos llamados el Dharma Sastra, ¿no? Que es un género de textos sánscritos, donde está toda la tradición y la costumbre antes oral de la cultura hindú, ¿no? Y que se tradujeron después, se codificaron en las conocidas leyes de Manu, ¿no? Las leyes que recibían el nombre de Manava Dharma Sastra, ¿no? Que son 18 discursos divididos en capítulos con cerca de 2000 versos, ¿no es cierto?, donde están descritas esas conductas apropiadas, ¿no? Esos hechos normativos de conducta, ¿no? Que deben tener los ciudadanos, los miembros de la comunidad y que implican obligaciones, responsabilidades también, no solo de los ciudadanos, sino también de los reyes, ¿no? Entonces aquí estas leyes de Madhu van a codificar ese conjunto de normas, no solo de carácter moral, normas religiosas, sino también normas jurídicas que regulan el derecho de la propiedad, la familia, la herencia, el derecho penal, el derecho procesal, ¿no? Como mencionamos también en la cultura china, ¿no? Entonces el brahmanismo ya tiene esta idea, ¿no? De que estas leyes divinas que nacen del pensamiento de la mente de Brahma, ¿no? Y que va a legitimar un sistema estratificado de la sociedad, un sistema altamente diferencial entre castas, ¿no es cierto?, que están vigentes hasta la fecha, ¿no? Es decir, personas de una jerarquía, de una élite gobernante, que son gobernante y religiosa, ¿no? Que son los brahmanes, después vienen los kshatriyas, después los vaisya y después los sudras, ¿no? Que son el último escalón de la sociedad, ¿no? Entonces, la India pasó por ese proceso de unificación de lo político y expansión también del campo geopolítico, es decir, la influencia, el poder, el control de la violencia, el control de la información se extendió a un espacio geopolítico, ¿no? Es decir, con las mismas características que hemos mencionado y que se van a repetir de hoy en adelante, un Estado centralizado, control de la violencia, control de la burocracia, un ejército profesional, tributación, unificación normativa de pesos, de medidas, de escritura, fronteras, murallas protegidas, ¿no es cierto? Un mismo lenguaje, una misma escritura basada en el sánscrito, ¿no? Y a través del sánscrito el proceso de racionalización de lo político, es decir, del pensar cómo se organiza racionalmente el Estado, que permita justificar el poder político a través de estos primeros textos, los Vedas, ¿no es cierto? Y las primeras expresiones legislativas como las leyes de la Manu, basado en la legalidad, basada en el Dharma, ¿no? Aquí también podemos identificar en ese proceso de racionalización de la política que se destaca un personaje fundamental que es Asoka, ¿no? El gran imperio de Asoka va ya a configurar una unificación política de la India, ¿no es cierto? Una unificación política que podemos ver eh, en este grabado, ¿no es cierto?, de la India, donde podemos ver ya un campo político con una élite gobernante que se autolegitima, ¿no? A través de efectivamente una religión organizada como la religión hindú que crea este sistema de castas, ¿no? Y que efectivamente ese sistema de castas de esta primera época védica, ¿no es cierto?, en la India se va a romper con la irrupción del budismo. El budismo de alguna manera democratiza, ¿no es cierto?, rompe con este sistema de castas, por eso de la India va a expandirse por toda Asia, ¿no es cierto?, llegando hasta Japón, llegando hasta Mongolia, pasando por Myanmar, por Tailandia, ¿no es cierto? Países que están efectivamente poblados
con población que practica la religión budista, ¿no? Y cuyos símbolos políticos también podemos encontrarlos, ¿no es cierto?, en las diferentes representaciones actuales de la India, ¿no?, que se basan también en ese sistema de normas legales que se crean a partir de este primer imperio Gupta, ¿no?, con los edictos de Asoka, que son esos pronunciamientos públicos que van a ser, al igual que el código de Hammurabi, grabados en pilares, en rocas, ¿no?, donde tienen precisamente grabadas estas leyes generales, esta ley general, esta ley natural, este orden cósmico, basado en la costumbre que se llama efectivamente como Dharma, ¿no? Donde están la virtud de la justicia, de la conducta recta, de lo que llamaban los budistas del camino del óctuple sendero, ¿no? Que es efectivamente un camino basado en la regulación normativa de la conducta, ¿no? Para efectivamente, como dicen los budistas, ¿no?, conseguir la iluminación, porque la palabra Buda significa el iluminado, ¿no? Esa iluminación que tiene como concepto principal el evitar el sufrimiento, el dolor, el identificar que el dolor tiene una causa, ¿no?, de ser, y que se puede eliminar justamente a través de una conducta recta, de una ética, de un camino que nos lleve precisamente a ese dharma, ¿no?, a ese orden natural. Como les decía, esos edictos de Asoka fueron encontrados, al igual, grabados en piedra, ¿no es cierto?, en varios sitios arqueológicos de la India, ¿no? Y que efectivamente, ya nos dan la indicación cómo los sistemas legales fueron una tecnología importantísima, un dispositivo importantísimo para ese proceso de expansión del espacio geopolítico, en la India, ¿no? Eh, Mucha de esa visión, de la filosofía hindú, ¿no?, que fue, y de la filosofía búdica, estamos hablando del siglo sexto del presente, antes de Cristo, ¿no? Va a tener gran influencia también en la filosofía, eh, griega, ¿no? Incluso, como pueden ver en estas dos esculturas, ¿no?, hay una identificación, ¿no?, del arte griego y del arte budista, una identificación cultural que está conectada también, a ese proceso de intercambio, inaugurado con las rutas de la seda, ¿no es cierto?, que efectivamente conectaron Oriente con Occidente, la idea del eterno retorno, ¿no?, que va a ser retomado en el siglo XIX por Friedrich Nietzsche, ¿no?, y que es precisamente la idea de la rueda de Buda, ¿no? Todas estas, simbologías están presentes en la política actual de la India, que también es uno de los actores importantes geopolíticos del mundo, no solo por ser el país más poblado del planeta, sino también por ser un país que ha desarrollado hasta alta tecnología, un sistema político, donde, la Corte Suprema de la India ha sido destacada por, desarrollar jurisprudencia en cuanto a derechos sociales, en cuanto, a grandes discusiones sobre, una cultura que es multiétnica, que es, pluricultural, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa representación, ¿no?, de la religión, Brahma, Shiva, Vishnu, representados en los leones de Sarnath, ¿no?, la rueda de Buda, y que está presente también en el escudo de la India, como un escudo, que representa toda la política, hindú. Entonces, finalmente nosotros tenemos que hacer referencia, eh, a ese proceso, ¿no?, de crecimiento de la India como actor político global, ¿no? Hay que destacar, su presencia en la economía global, ha integrado ahora junto con China a los BRICS, ¿no? Y por lo tanto es una de las economías en constante desarrollo. Hay también el crecimiento, ¿no es cierto? Es el cuarto idioma que se habla en el mundo, el hindi, ¿no? Y que, es una economía importante que le hace y le convierte en un actor global importante, ¿no? Entonces, como podemos ver, eh, en esta tesis nosotros vamos a desarrollar,
estas dos, eh, estos dos temas no principales, eh, que es el desarrollo del pensamiento político de la China, de la India, pero no podemos dejar de lado también el pensamiento político de la Persia, ¿no? Por eso es importante que nosotros eh, tengamos la posibilidad de hacer también un recorrido muy rápido por el pensamiento político de Persia, de la India, que en efecto, ¿no es cierto?, nos va a mostrar desarrollos importantes en el pensamiento político como en el pensamiento jurídico, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento político de los imperios de la Persia hasta llegar al actual Irán, ¿no es cierto?, tenemos que también fijarnos en su historia política, ¿no? Desde el primer imperio Aqueménida, que la inaugura Ciro I, Ciro II y Cambises hasta llegar a Darío I, todos estos personajes, ¿no? Del mundo helénico, ¿no? eh, que están presentes en los relatos de Herodoto, de Tucídides, ¿no? Aquí ya podemos ver en esta primera época de la configuración de los imperios de Persia, la unificación y racionalización de lo político, ¿no? Una conexión que va a ser precisamente, si vemos dónde está ubicado Irán geográficamente, ¿no? Es un punto de conexión entre Oriente y Occidente. A partir de este proceso de unificación de lo político van a surgir otros imperios posteriores, ¿no? En la actual Irán, el imperio sasánida y el neo-persa islámico, ¿no es cierto?, que va a tener presencia, ¿no? En el imperio otomano hasta ser una monarquía, ¿no? Que se va a sostener hasta 1979, ¿no? Con el último Shah de Irán, ¿no? Entonces, muy presente, por favor, al conocimiento de cultura general, dónde está Irán, ¿no? Estamos hablando de uno de los sistemas políticos interregionales más extensos que ha existido en el planeta. Como les decía, estos sistemas imperiales son la excepción en la historia de la humanidad. eh, pero marcaron también la diferencia, ¿no? En cuanto a que en efecto van a establecer sistemas de dominación basados en el control de la violencia, ¿no? En ejércitos altamente militarizados que van a utilizar caballos, armas de hierro, ¿no? Y que efectivamente van a nacer de un proceso de unificación de lo político que tiene las mismas características que ya hemos mencionado: Estado centralizado, control de la violencia, burocracia y administración pública con control de la información, un ejército profesional, o sistemas de tributación, unificación normativa, pesos, medidas, una misma escritura, ¿no es cierto? Fronteras y murallas protegidas, ¿no? Aquí en este caso la escritura se va a basar, ¿no es cierto?, en el acadio antiguo, eh, que va a ser el idioma que va a unificar, ¿no es cierto?, a este estado multicultural. Y como les decimos, aquí se va a desarrollar también no solo la unificación de lo político en un sistema político interregional, sino también la racionalización de lo político, es decir, una organización racional de este estado, de este imperio, una justificación del ejercicio de ese poder político y forma de gobiernos descentralizados, que es la primera novedad que nos va a traer los imperios de la Persia, ¿no? Todos vinculados también a la legitimidad teocrática, en este caso a una religión en específico, que es el zoroastrismo, ¿no es cierto?, que tiene a ese Dios también. Es un Dios, es una religión monoteísta, ¿no es cierto?, que tiene un solo Dios, en Avesta, ¿no es cierto?, que significa la palabra viviente, ¿no? Ideas como yo soy el verbo, ¿no?, que también están en la Biblia, pueden
también encontrarse, ¿no es cierto?, en la religión de Zaratustra, de Zoroastro, ¿no es cierto?, que tiene esta idea de Abraxas, ¿no?, del ave fénix, ¿no?, aquel que contiene tanto el bien y al mismo tiempo el mal, ¿no? Ahí nace la idea de Dios, la idea del demonio, ¿no? Que son las mismas ideas que después vamos a tener en el judeocristianismo y que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en muchas de las religiones modernas, ¿no? Aquí también hay que destacar como punto importante, ¿no es cierto?, también no solo que se inaugura un sistema descentralizado de administración pública, ¿no es cierto?, a través de las llamadas satrapías, que son unidades administrativas territoriales descentralizadas, ¿no es cierto?, que va a ser una de las innovaciones que van a inventar los persas, ¿no? Pero también otra de las innovaciones es de que vamos a encontrar los primeros antecedentes de los derechos humanos, ¿no? Las primeras referencias a la libertad de los oprimidos, es decir, aquellos esclavizados de Babilonia, ¿no es cierto?, van a ser liberados, a esa libertad religiosa, al ejercicio de su propia religión por parte principalmente a las referencias históricas que tiene la Biblia, ¿no?, cuando habla de la salida de, de los israelitas, ¿no es cierto?, de Babilonia y cómo Ciro permite el ejercicio de la libertad religiosa, del culto, de la lengua, también donde nos habla de la libertad de expresión, de la igualdad entre los diferentes miembros de este espacio geopolítico que va a ser el imperio persa, ¿no es cierto? Aquí también va a destacarse, ¿no es cierto?, la legitimación teocrática basada en, en, en una escritura, en un código normativo, ¿no es cierto?, basado en el Advesta, ¿no es cierto?, que ya nos habla de ciertas ideas políticas, ¿no?, de buenos gobernantes que asuman un gobierno con un buen espíritu, ¿no es cierto?, ideas que vamos a encontrar también en el pensamiento platónico, ¿no? Que vamos a encontrar en esa diferencia del bien y del mal gobierno, ¿no? Que está presente en el pensamiento griego, ¿no? También, como les decía, muchas ideas culturales que nosotros damos por sentados que pertenecen a la modernidad, que son completamente occidentales, pertenecen a la cultura persa, ¿no es cierto? Como la idea de cielo, de infierno, que está basada en este libro de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, que como les decía, está basada bastante en las ideas desarrolladas por el sastrismo, ¿no? La idea de los ángeles, de los demonios, la idea de un Satanás, de un, de un ángel, ¿no es cierto?, que cae del cielo, ¿no? Todas esas ideas podemos encontrarlos en el zoroastrismo, ¿no? Como les mencionaba, una innovación importante de la cultura persa es Ciro el Grande, ¿no? Con, con los derechos humanos, ¿sí? Un cilindro de arcilla que tiene unas inscripciones en escritura cuneiforme, en acadio antiguo, ¿no? Fue creado en el siglo sexto antes del presente, seguramente por orden de Ciro II el Grande, ¿no es cierto?, cuando tomó Babilonia, cuando logró liberar a los esclavos de Babilonia, y que efectivamente se concibe como el primer antecedente de los derechos humanos. Esta interpretación tuvo comienzos, al menos en los años 70, ¿no es cierto?, con motivo eh, del aniversario de los 2500 años de existencia del sistema político persa, ¿no? Que en efecto su último gobernante fue el Shah de Irán, ¿no? Aquí ya podemos hablar de alguna manera de que Ciro había hecho una política de liberación, justamente una política de tolerancia religiosa, de abolición de la esclavitud, ¿no? Podemos ver aquí la idea del gobernante virtuoso, ¿no? En sus textos que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el prólogo del cilindro, ¿no? Ahí podemos leer justamente cómo se preocupa por la justicia, el bienestar, ¿no? Al mismo estilo de Hammurabi cuando invocaba, ¿no es cierto?, haré justicia al huérfano, al viudo, al extranjero, al pobre, ¿no es cierto? Y aquí
también nos habla de ciertas normas de conducta, ¿no? Que tiene que tener tanto el gobernante como los gobernados, ¿no? También nos habla efectivamente de esa libertad religiosa, de cómo también es responsabilidad de este sistema político interregional fomentar su presencia en las diferentes regiones, en este caso a través de la libertad religiosa, reconstruyendo los santuarios que fueron destruidos anteriormente por los anteriores imperios y gobiernos monárquicos, ¿no es cierto? Devolver a aquellos que fueron desposeídos de sus prácticas religiosas, devolverlos aquellas mismas con sus mandatos, con sus respectivos dioses, ¿no? También un sistema de administración pública descentralizado que va a ser a través de las llamadas satrapías, que son protectores del reino, ¿no? Guardianes de provincias, ¿no? Incluso de aquí se va a utilizar a partir de los griegos, desde que tenemos una idea negativa de la palabra sátrapa, ¿no? Como una persona que en efecto es, es una persona que despoja, ¿no? Que es tirano, que es autoritario, ¿no? La idea que en efecto se van a mencionar varios sátrapas en la Biblia, ¿no? En los libros bíblicos como Esdras, Esther, Daniel, ¿no es cierto? Hablan de este sistema de gobierno que se destacaba precisamente por una descentralización administrativa, una amplia burocracia que permitía controlar los flujos de información. eh, y que permitía, ¿no es cierto?, el control de grandes extensiones de territorio, ¿no? De espacio geopolítico, que es lo que efectivamente lo convierte en un imperio, ¿no? Esto también significó un paradigma, ¿no? Que fue copiado posteriormente por los romanos, ¿no? Un paradigma de gobierno central que efectivamente puede descentralizar en diferentes chapías, como podemos ver en este mapa, un sistema descentralizado de subordinados responsables de gobernar localmente, ¿no es cierto? Y que no es propio de la cultura persa, sino también vamos a encontrar un sistema muy parecido en los incas, ¿no? Actualmente Irán no ha dejado de ser una potencia global, una potencia que en efecto ha estado presente, ¿no es cierto?, en los últimos acontecimientos frente a Israel, dos potencias posiblemente nucleares, ¿no es cierto?, que son economías emergentes, aunque la economía de Irán es una economía dependiente del petróleo, ¿no es cierto?, y dependiente en efecto de, 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 de una industria, ¿no es cierto?, que le proporciona muchos de sus avances tecnológicos, ¿no? El petróleo de Irán está entre las reservas más grandes del mundo, por eso es un importante actor geopolítico, ¿no? Y tiene un sistema de gobierno que en efecto se combina el control de la violencia, el control de la burocracia y líderes, ¿no es cierto?, carismáticos, una competencia basada en la idea de un líder supremo, ¿no es cierto? Por eso se habla de una república islámica, ¿no es cierto? Lo cual significa que no es una dictadura, ¿no? Es decir, tiene también un sistema competitivo donde se elige también un presidente bajo un sistema de elección, presidente que se sustenta su poder político a través de un gabinete, que tiene también un parlamento, que tiene un consejo de guardianes, que aquí vamos a ver un vínculo en los estados teocráticos, ¿no es cierto? Es decir, no seculares, hay todavía un proceso de unidad entre la iglesia y el Estado, entre el clero, ¿no es cierto?, que se representan en este consejo de guardianes, este consejo de convivencia, y el líder supremo, ¿no es cierto?, que es precisamente el líder religioso, ¿no? Por eso la principal fuente del derecho en el mundo islámico va a ser la Sharia, ¿no? La Sharia, cuyos intérpretes válidos, ¿no es cierto?, van a ser justamente los teólogos y los líderes religiosos, en este caso el ayatollah al-Jamenei, ¿no?, que es el líder religioso de Irán, ¿no?
Con esto vamos a terminar, ¿no es cierto?, este capítulo para empezar el otro eh, eh, el, en la siguiente clase grabada que vamos a tener. Muchas gracias.